Encantado de estar de nuevo con usted y mi privilegio de compartir algo de lo que las Sagradas Escrituras enseña, porque como dice la misma Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, de manera que en este sentido las cosas que decimos en la Biblia pueden ser útiles, porque ya es útil para todas esas cosas. Si usted necesita corregir algo, bueno, la enseñanza bíblica puede ayudarle a corregir. Y si necesita saber algo importante acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca de su iglesia, acerca del hombre, bueno, en la Biblia va a encontrar información. Y hoy vamos a hablar precisamente de la persona de Jesucristo. Jesucristo que nació una vez, como lo celebramos cada año, su nacimiento, que nació de la Virgen María, pero que él fue un hombre muy distinto, muy diferente a todos los demás seres humanos, que una de las razones es porque él nació de una virgen, pero concebido por obra del Espíritu Santo. Y a ninguno de nosotros nos ha pasado eso, pero sí le pasó a Jesucristo, que él nació de una virgen, que no tuvo padre humano. Por supuesto estuvo José, pero José no fue quien lo engendró. La Biblia dice que fue engendrado por el Espíritu Santo, concebido por el Espíritu Santo. Que también Jesús fue diferente a todos los demás seres humanos porque él no tuvo pecado. Nunca él confesó pecado. Nunca la Biblia registra que Jesús fue a confesar sus pecados. No, Jesús no tuvo que hacerlo, porque él fue sin pecado. Ahora, él sí mandó a que nosotros confesáramos nuestros pecados. Eso sí, dijo Jesús que era necesario hacer en la vida. Que nosotros, los seres humanos, debíamos confesar nuestros pecados con una promesa, con una verdad extraordinaria. La Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose a Jesucristo, es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es extraordinario. Entonces, yo les animo a quienes tienen que confesar pecado, que lo hagan, porque yo también lo hago. Una vez le confesé mis pecados al Señor para salvación y recibí de Él la salvación. Y cada vez que he cometido algún pecado, tengo la bendición de acercarme a Jesucristo y confesarle mis pecados en la seguridad de que su sacrificio, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, es suficiente para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. El Señor Jesucristo, entonces, se hizo sin pecado. O sea, nació sin pecado, vivió sin pecado. Pero luego, la Escritura nos enseña que Él se hizo pecado. Asimismo, tomó la decisión de hacerse pecado por nosotros. El apóstol San Pablo, con un énfasis extraordinario, dice eso, que Él, Jesucristo, se hizo pecado, es decir, tomó nuestro lugar y fue a la cruz del Calvario en sacrificio para nuestra salvación y nuestra vida eterna. Entonces concluimos que Jesús no tuvo pecado. Ahora yo quisiera que hagamos algunas consideraciones a partir de este momento de la deidad de Cristo. Es decir, cuando hablamos de deidad, estamos diciendo que Él es Dios. Pocos niegan la humanidad de Jesús. Pocos niegan que Jesús existió. Para muchos existió y bueno, existió como cualquier hombre, como cualquier ser humano. Pero cuando vienen las controversias
es cuando comenzamos a decir que Jesús es Dios. Entonces sí hay mucha gente que niegan que Jesús haya sido Dios y que Él es Dios. Pero yo afortunadamente creo que Él es Dios. Y probablemente tú también crees que Él es Dios. Maravilloso, extraordinario. Y si alguien está escuchándome y piensa que Jesús no es Dios, yo le invito a considerar las posibilidades de que comience a creer que Jesús es Dios. Ahora, uno de los hechos extraordinarios que nos ayudan, que nos animan, que nos hacen, que nos dan seguridad de que Jesucristo es Dios, es el hecho de la resurrección. El Señor Jesucristo trasciende más allá del tiempo y el espacio. Sí, el Señor Jesucristo no está limitado por el tiempo, no está limitado por el espacio. Él trasciende mucho más allá de eso. Y por eso se demuestra a través de su resurrección que Él es eso, que Él es Dios, que Él trasciende más del tiempo y del espacio. La Biblia da absoluto testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El hecho más singular registrado por las Sagradas Escrituras en cuanto a Cristo. Porque como Pablo llegó a decirlo en alguna ocasión, si es verdad, como decían algunos, que Jesucristo no resucitó, y si es verdad, no el hecho de que lo digan, sino que si es verdad que no resucitó, entonces nuestra fe no sirve para nada. Entonces lo que creemos acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de Cristo, es una creencia en vana. Pero afortunadamente no es así, porque el Señor Jesucristo sí resucitó de entre los muertos. Tenemos el testimonio de algunos de los evangelios del hecho de la resurrección. Por ejemplo, el evangelista Mateo, en el capítulo 28 de este libro, los primeros 10 versículos, hay bastante información acerca del hecho de la resurrección. Mateo nos cuenta que el primer día de la semana, unas mujeres se fueron al sepulcro para llevar especies aromáticas y dejarlas allí o pasar un tiempo allí donde Jesús había sido colocado en el sepulcro. Y cuando estaban allí ellas, de pronto se aparece un ángel. Y de pronto también hay un terremoto. Y en la puerta del sepulcro se había colocado una piedra, una gran piedra, que no era movible fácilmente. Y la pregunta que se hacían las mujeres es, ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? De manera que nosotros podamos entrar, podamos ver el cuerpo de Jesús, podamos dejarle alguna ofrenda de especies allí. Pero luego, cuando pasó todo esto, el ángel les dijo, bueno, ¿qué hacen ustedes aquí? Bueno, buscamos a Jesús. Y el ángel les dijo, no está aquí. Él ha resucitado. Se había cumplido ahora la profecía que habían dado varios de los profetas que encontramos registrados en el Antiguo Testamento, de que Jesús iba a resucitar al tercer día. Y efectivamente, el ángel les pronunció esta palabra, les hizo esta declaración: no está aquí, ha resucitado. Y luego, si nos cambiamos al libro del Evangelio de Lucas, Lucas en el capítulo 24, desde el versículo 1 hasta el versículo 35, también nos cuenta que muy temprano, antes del amanecer, llegaron al sepulcro unas mujeres, o sea, las mismas mujeres que Mateo dice, llegaron allí, también haciéndose las mismas preguntas, también con la misma preocupación.
Y en este caso, Lucas dice que llegaron dos varones, es decir, dos ángeles se presentaron allí también, a donde estaban las mujeres, frente al sepulcro. Allí también da cuenta de la piedra que impedía que ellas pudiesen entrar al sepulcro. Y estos varones, estos ángeles, les preguntaron a ellas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué ustedes están buscando a un hombre, a Jesús, pensando que él está muerto cuando realmente vive? Y él les hizo también la declaración: no está aquí, pues ha resucitado. Ese es el testimonio de ellos. Y cuando vamos al Evangelio de Juan, Juan también nos cuenta una historia. Y Juan dice en el capítulo 20, a partir del versículo 19, Juan también nos dice que los discípulos estaban reunidos en un cuarto con todas las puertas cerradas y bien cerradas. Es decir, los discípulos se habían ido a protegerse. Y no era para menos, porque los que habían matado a Jesús, indiscutiblemente, podían buscar también a los discípulos para matarlos. Y seguramente ellos tenían temor de que esto podía suceder, que podía pasar. Entonces se reunieron y se encerraron en una casa, en un cuarto, en una habitación. Y de pronto, cuando ellos están allí, seguramente hablando de las cosas que habían pasado, de pronto se presenta Jesús en la sala. Acuérdense que a Jesús no lo retiene nada, no lo retiene el tiempo, el espacio, tampoco las paredes. Y Jesús se presentó a la habitación donde estaban y les dijo: paz a vosotros. Y ellos se sorprendieron por esto. Parece que ellos no esperaban que Jesús podía estar presente con ellos. Y luego Jesús habló con ellos, conversó con ellos y les dijo: como el Padre me ha enviado, yo también les envío a ustedes. Y también les dijo: reciban ahora el Espíritu Santo. Había uno de los discípulos que no estaba allí con ellos. Este es el que llevó por nombre Tomás. Tomás no estaba con ellos. Y todos los demás discípulos, cuando él regresó, le contaron a Tomás lo que había pasado, lo que había sucedido. ¿Y saben lo que dijo Tomás? Él dijo: está muy interesante lo que ustedes están diciendo. Muy interesante lo que ustedes me están contando. Pero si yo no lo veo a él, y si no coloco mi dedo en sus heridas, yo no creo en lo que ustedes me están diciendo. Es interesante, pero no lo creo. Y luego, cuando Jesús se fue, y por supuesto regresó en otro momento, cuando también estaban todavía reunidos, y ahora sí estaba Tomás con ellos. Y otra vez Jesús se presentó, y entonces me imagino que ahora sí Tomás estaba así como asustado. Oye, como que es verdad lo que me dijeron. Y Jesús le dijo: bien, Tomás, hazme el favor, ven acá, acércate, estira tu mano, métela aquí en mi costado, tu mano, tus dedos, todo lo que quieras, mételo aquí en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. En otras palabras, ten fe. La fe que se te ha enseñado, la fe que se te ha dado a través de diversas enseñanzas, ten esa fe. Y no le quedó otra opción a Tomás que decir: creo, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Extraordinario. Creo, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo: Tomás, porque me has visto, has creído.
y Tomás ratificó que él verdaderamente creía que era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero la Biblia va más allá de estas experiencias, de estos relatos, de estas referencias dadas por los discípulos, y va más allá afirmando que Jesús es divino, afirmando que Jesús es Dios, que Jesús perdona pecados, que Jesús da la salvación. Por ejemplo, en Mateo el capítulo 2, el versículo 5, corrijo, Marcos el capítulo 2. Evangelio según San Marcos el capítulo 2, el versículo 5, nos habla allí de un paralítico que quería ver a Jesús, pero cuando tuvieron noticias que Jesús estaba en una casa, fueron y no podía entrar. Unos amigos lo trajeron y por fin abrieron una apertura, un hueco por encima del techo y lo bajaron a donde estaba Jesús. Y cuando Jesús lo vio, la Escritura dice que vio la fe de él, le dijo: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Jesús es el que perdona pecados. La Biblia declara, mis amados amigos, amigas, que Él es el Creador, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tiene poder para resucitar a los muertos. Si leemos en Juan el capítulo 5, el versículo 25, dice que los muertos oirán su voz. Es decir, los muertos a la voz de Cristo se levantarán y resucitarán. Los ángeles y los seres humanos lo adoraron. Y Él recibió la adoración de estos seres, tanto los ángeles como los seres humanos. En Hebreos el capítulo 1, el versículo 6, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los seres. En Mateo el capítulo 2, el versículo 22, dice que los magos, unos hombres, vinieron del oriente buscando a Jesús, declarando que ellos venían a adorarlo. Es decir, que en el ser humano ha habido siempre la intención de adorar a Jesús como el Dios eterno. Y por supuesto, el mal, el pecado ha hecho que este sentir de adoración que hay en los hombres a veces se extravíe y se vaya por caminos que no debe ser. Juan el capítulo 14, el versículo 23, dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Y esta declaración de Jesús otra vez muestra que Él es el Señor. Porque cuando dice: y mi Padre le amará, entonces Jesús dice: y haremos morada con Él. Es decir, que nosotros, mi Padre y yo, estaremos juntos y estaremos con aquellos que han sido obedientes y que han seguido la palabra de Dios. Ahora, a Jesús se le llama Dios. Lo hemos afirmado varias veces y no podemos dejar de afirmarlo. Seguiremos haciéndolo. Porque la Biblia enfatiza ese hecho. Por ejemplo, si leemos en Hebreos el capítulo 1, el versículo 8, refiriéndose a la persona de Cristo, dice: tu trono, oh Dios. Es decir, que reconoce allí el escritor a los hebreos que Jesús era Dios y que Jesús era Dios, que Jesús
realmente es digno de creer por parte nuestra. En Juan el capítulo 1, si nos hacemos una lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 18, en toda esta sección vamos a encontrar varias afirmaciones donde dicen que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios y que por lo tanto es digno de que nosotros le sigamos. En Colosenses el capítulo 1, el versículo 15, el apóstol San Pablo afirma que Jesús es Dios, que Él es la imagen del Dios invisible. O sea que por eso en algún programa anterior afirmamos de que Jesús es la máxima revelación de Dios al ser humano, de manera que nosotros podamos conocerlo tal como Él es. Dios se hizo hombre para redimir a la humanidad. Dios se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo para redimir al mundo, para redimirte a ti, para redimirme a mí. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué estuvo enseñando Él mientras estaba en este mundo? Enseñó acerca de su Padre. ¿Usted ha leído la Biblia? ¿Se habrá dado cuenta cómo Jesús va dando referencias a su Padre y el hecho de que Él está aquí porque su Padre lo ha enviado y que Él está aquí en este mundo para obedecer a su Padre, para obedecer a Dios? Y si usted no ha leído la Biblia y quiere darse cuenta de que estas cosas son verdad, entonces comience a leer la Biblia, porque seguro que le va a ser útil. El Señor Jesucristo enseñó también acerca del reino que había llegado, del reino de los cielos, del reino de Dios. Él gastó su vida, su tiempo, enseñando acerca de este reino que había llegado. Explicó cómo era ese reino. Enseñó que había que obedecer, que había que tener una actitud de obediencia en el amor, porque este era el reino de Dios. Y la obediencia y el amor absoluto a Dios. Es importante que nosotros entendamos ahora, aún en este tiempo. Porque Jesús explicó cómo era. Y si Él lo explicó, nosotros tenemos allí la información de cómo es el reino de Dios. Y entonces nos toca a nosotros escudriñar para que podamos conformar nuestra vida a una vida de amor y a una vida de obediencia en este reino de Dios, en el reino de los cielos. Nosotros debemos tener obediencia, nosotros los seguidores de Jesucristo, nosotros los que amamos a Dios, y espero que usted y todos estemos amando a Dios. Este fue un tema, digamos, fundamental, fue un tema favorito del Señor Jesucristo. Enseñarnos de cómo nosotros debemos comportarnos, de cómo nosotros debemos vivir, cómo debemos ser nosotros en el reino de los cielos. Por supuesto que lo que decía Jesús molestaba a los religiosos de su época, indudablemente. Tenemos varios hechos registrados en las Sagradas Escrituras cuando religiosos de su época, maestros, seguidores de algún pensamiento, especialmente entre los judíos, ellos se molestaban por lo que Jesús estaba enseñando. Pero por supuesto, Jesús no dejó de enseñar. Jesús no dejó de amonestar a la gente a que debían seguir a Jesús, a que debían seguirle a Él, a que debían obedecerle. Cuando nosotros leemos los capítulos 24 y 25 del libro de Mateo, podamos darnos cuenta de que el reino de Jesús
se había iniciado con el nacimiento de Jesús, el reino de Dios que se había iniciado con el nacimiento de Jesús, pues este reino terminaría entonces con la segunda venida de Jesucristo. Y los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo nos cuentan muchas cosas de lo que va a acontecer, de lo que va a hacer hasta que Cristo venga y se lleve consigo a su iglesia, a la presencia de su Padre, y vivir con Él para siempre jamás. Ahora, hasta que Cristo venga otra vez, sus discípulos deben comportarse como sal y como luz de la tierra. Eso enseñó Jesús. Ustedes son la sal y ustedes son la luz. Y nosotros, los que seguimos a Cristo hoy, tenemos esa responsabilidad de seguir siendo sal y de seguir siendo luz de este mundo. Y por supuesto, esas acciones debemos llevarlas a cabo, debemos cumplirlas, debemos realizarlas, porque es el mandato de Dios. El Señor Jesucristo actuó con poder. Y el Señor Jesucristo nos ha dado poder a sus seguidores. Y nosotros tenemos que seguir con poder proclamando el Evangelio de salvación. Y viviendo una vida que sea luz. Vosotros sois la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz. Ustedes son la luz. Yo soy la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que tienen que darle sazón a esta sociedad, sazón a este mundo. Este mundo está bien descompuesto, pero nosotros en Cristo Jesús podemos darle sazón. Y si seguimos las doctrinas, las enseñanzas de Jesús en las Sagradas Escrituras, entonces podemos también cumplir con ese cometido. Jesús es el único camino, como ya lo dijimos en algún momento. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esta sociedad tan pluralista, relativista, nuestra necesidad es que cumplamos con lo que el Señor Jesucristo dijo. Jesús fue el Señor Dios que dijo ser. Eso necesitamos nosotros creer. Ten fe, cree lo que Dios dijo en su palabra.